recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo
exaltamos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres digno, Señor. Eres digno de todo honor. Eres digno de ser exaltado. Eres digno de ser alabado, Señor. Solamente tú eres digno, Señor, de toda adoración. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, papá, por este tiempo hermoso en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos preparamos, Señor, para escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, solamente para escuchar tu palabra, Señor. No permitas que nada, Señor, interfiera, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Amén. En esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor. Invitar a los niños que pasen a sus cursos, a sus clases. Agradecer al Ministerio de Alabanza por este tiempo hermoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Nos vamos a acomodar en esta mañana. Voy a invitar a nuestra hermanita Emma. Ella va a estar compartiéndonos la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Dios me bendiga. Amén, queridos hermanos, nos gozamos en el Señor de poder verlos, de poder nuevamente estar en este lugar. Es un privilegio estar en este lugar, hermano querido. El Señor es bueno, es maravilloso. Saben, nosotros siempre cuando comienza un nuevo trimestre nos reunimos con pastores, líderes, para poder a realizar el plan de trabajo. Y ahí nos dicen a nosotros, nos dan ese privilegio, esa bendición de poder hablar de la palabra del Señor. Y ahí uno está, ¿no?, buscando tema, ¿qué voy a hablar a la iglesia? ¿Qué voy a hablar a la congregación? Y empezamos, ¿no?, a buscar un tema que según para nosotros es el indicado, pero ¿sabe qué? Es el Señor el que en el transcurso del tiempo el Señor te va mostrando y te va diciendo qué es lo que tú vas a hablar, qué es lo que la iglesia, la congregación necesita escuchar. Y ahí estaba yo, ya tenía un tema, ya había elegido un tema, incluso ya tenía su nombre, 3 cosas que el enemigo te quita, que es cuando vienen las pruebas, el enemigo te quita la fe, el servicio y la adoración. Ya yo tenía plasmado, ya yo tenía mi tema. Gracias, mi hermano. Pero ahí estaba yo, ¿no?, en ese dilema, preparando mi tema, armando mi tema. Y justo le digo a mi esposo que como ya no estoy trabajando, entonces a veces cuando uno no está trabajando, uno está en casita, uno hace los quehaceres, terminas de hacer los quehaceres y a veces uno dice, ¿y ahora qué más hago? Y cuidado con eso, porque en la mente ociosa, cuando no estás haciendo nada, es ahí donde el enemigo comienza a trabajar. Y entonces le digo a mi esposo que yo quería leer la Biblia y yo le digo, ¿qué libro me recomiendas leer? Y entonces mi esposo me dice, yo le digo, deme 2 libros para que yo pueda leerle.
Y él me dice entonces del Antiguo Testamento, él me da para leer Jueces. Me dice, lea Jueces. Y del Nuevo Testamento me dice, lea Hechos. Amén. Y entonces nos pusimos a leer todo el mes de agosto. Leí lo que fue Jueces y lo que fue el libro de los Hechos. Y sabes cómo el Señor comenzó a tratar, cómo el Señor comenzó a trabajar tanto en mi vida. Porque yo muchas veces no me sentía digna de poder estar parada en este lugar. Muchas veces sentía temor y decía, es un privilegio que el Señor te da. Pero a veces yo me comparaba con pastor y yo decía, ellos tienen estudios, han estudiado en seminarios, han hecho cursos a nivel licenciatura y yo, Señor, yo no. Y entonces yo tenía planeado hablar con el pastor Rolly y decirle, pastor, yo no voy a predicar porque yo no me sentía preparada para estar en este lugar. Y sabes que el Señor, con ese amor, yo digo, el Padre Dios Todopoderoso tiene ese amor tan grande por nosotros, por la humanidad, que Dios en su infinito amor comenzó a hablarme a través de este libro de los Hechos. Y Él mismo es el que te habla en esta mañana, el que te dice, a veces nosotros decimos, no me hallo capaz, no puedo. E incluso en el libro de Timoteo te dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo los creyentes. Aún con todo eso, el Señor tenía que tratar conmigo a través de este libro de los Hechos, el cual hoy vamos a compartir. Cuando comienza en el libro de los Hechos y habla sobre con el Señor la resurrección y Él vuelve al cielo y Él les da esa orden, le dice que estén en aquel lugar, en el libro de los Hechos lo habla, y vienen, son investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo, cuando todos están reunidos en oración. Y viene el Espíritu Santo y son investidos de ese poder. Y el día de ayer en el culto de los jóvenes, el pastor Alfredo, invitado, nos habló de acerca de ese poder que viene a través del Espíritu Santo. Y estos varones que eran pescadores, eran unas personas no letradas, cuando reciben el poder de lo alto, del Espíritu Santo, comienzan a predicar la palabra de Dios. Y muchos lo escuchan hablar y dicen, pero ¿cómo es posible? Si estos eran unos pescadores y ellos están hablando, pero es porque el Espíritu Santo los embiste de poder y ellos empiezan a predicar la palabra con denuedo, con valor, empiezan a hablar del Señor con valor. Y estos varones son los que empiezan esa gran tarea, esa gran comisión de predicar la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo hacen? Son llenos del Espíritu Santo. Hermano querido, para poder hablar la palabra del Señor, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo. No solo el bautismo de agua. Si usted ya cree en el Señor y usted se bautiza, amén. Pero es necesario que ustedes reciban el Espíritu Santo para que ustedes puedan hablar la palabra del Señor. Y vamos a orar en esta mañana. Ponga ahí donde está, incline su rostro. Padre amado, Dios todopoderoso, mi Dios, gracias te doy, Señor, en esta mañana por el privilegio grande, Señor, que tú me das de poder estar en este lugar. Tu palabra dice, Señor, que tú conviertes a tus ministros en llama de fuego, Señor. Padre celestial, utiliza mi vida, utiliza mis labios, Señor, para poder hablar a tus hijos, mi Dios amado. Padre santo, eres tú, Señor, el que das el querer y el hacer, Padre. Mi Dios, también en esta hora oramos, Padre celestial, por cada hermano, cada hermana que ha decidido en su corazón poder estar en este lugar. Abre su mente, abre su corazón, abre su entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad de lo alto, Señor, para atar todo espíritu inmundo, Señor, que se opone a la verdad. Todo espíritu inmundo que distrae, Señor, en esta hora lo atamos aquí en la tierra y allá en los cielos, Señor. Permite
Permite el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Padre, en cada uno de los presentes. Mi Dios amado, la gloria y la honra, Señor, y toda la alabanza es solamente tuya, Señor. Yo solamente soy un instrumento, Padre. La gloria y la honra sea siempre para ti. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Las veces que me ha tocado traer el mensaje, la palabra del Señor, siempre yo he tenido mis temas y siempre el Señor me lo ha cambiado. Y eso es bueno, porque es el Señor el que escudriña la mente y los corazones, y Él sabe qué es lo que cada uno necesita. Los que me han seguido en las prédicas que me ha tocado compartir, yo le he dicho, Señor, ¿por qué siempre quieres que hable de personas que no han tenido un buen testimonio? Señor, ¿por qué quieres porque yo a veces quiero hablar, ¿no?, de Rey David, de personajes que han marcado la historia. Y siempre el Señor me lo cambia. He hablado sobre Rahab, esta mujer prostituta, pero que creyó a la palabra del Señor y Dios la cambió. Después el Señor me dio para hablar de Agar, esta mujer egipcia, que igual clama al Señor y Dios la oye. Y ahora el Señor me dice, mientras yo armaba mi tema y mientras leía el libro de los Hechos, me dice el Señor, vas a hablar de este varón, Saulo de Tarso. Y yo le digo, pero Señor, este varón hizo de todo en la iglesia, este varón perseguía. Y a veces uno cree, no todo eso, pero cuando tú te vas centrando a la palabra del Señor, cuando tú vas estudiando la palabra del Señor, ahí Dios empieza a abrir la mente, el corazón y el entendimiento. Vamos a irnos al libro de los Hechos, el capítulo 2. El libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 43 y el 47. Capítulo 2, el 43 y el 47. Para que podamos entenderlo sobre la vida de este varón, Saulo de Tarso, que después se llamó el apóstol Pablo. Vamos a entender primero, vamos a adentrarnos a las Escrituras, y en el título dice, la vida de los primeros cristianos. Amén, y vamos a dar lectura hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Me están siguiendo? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se da cuenta la vida de los primeros cristianos. El Señor los llamaba a cada aquel que tenía que ser salvo, y así iba creciendo la palabra del Señor. Y al mismo tiempo que la palabra del Señor iba expandiéndose, iba creciendo, también surgían los problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 6, el versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 6, el versículo 1. Dice,
Amén, gracias, mi hermano. Amén. Y damos lectura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, el número perfecto, de buen testimonio, llenos, mire cómo en todo habla sobre el Espíritu Santo. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y escuchen bien, aquí tienen nombre para su hijo, los que no tienen. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire cómo crecía la palabra del Señor. Y crecía, dice el 7, la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y así como también crecía la palabra del Señor, también crecían los problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a encerrarlos porque no querían que la palabra del Señor, que el evangelio se siga expandiendo. Y el 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de la Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Hermanos queridos, eran llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los hacía hablar con denuedo la palabra del Señor. Y los otros eran doctos en la ley, eran doctores en leyes, conocían la palabra. Pero estos varones no hablaban por su propia cuenta. Estos varones hablaban porque el Espíritu Santo era que estaba sobre ellos y les daba esa sabiduría. El día de ayer tuvimos el privilegio de tener a este pastor en el culto de jóvenes. Hermano, yo me sorprendía que este pastor predicó sin leer la Biblia, pero nosotros le seguíamos porque él nos decía, ¿no? A ver, busquen en la Biblia. Y este varón no tenía acá una Biblia, pero él se lo sabía los versículos. Y sabe que llegar a ese nivel tan alto es solamente gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te enseña, es el que te guía. Y entonces lo arrestan a este varón Esteban, lo traen a un lugar para apedrearlo. ¿Y sabe quién estaba ahí en ese lugar? Estaba Saulo de Tarso. Saulo consintió en la muerte de este varón. Él estaba ahí presente. Yo cuando leía eso decía, Señor, este varón estuvo ahí cerca.
Muchas veces nosotros en nuestra mente, a veces planeamos, ¿no? Somos jóvenes y planeamos, decimos, bueno, voy a terminar la prepa, voy a terminar la promoción, voy a entrar a la universidad, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le entregas, ahora hablando a los cristianos, cuando tú le entregas todo al Señor, Dios se encarga de encaminarte, qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a hacer. Pero cuando no conoces al Señor, y esto es lo maravilloso, de que es Dios el que te elige a ti. Es Dios el que te llama a ti. Entonces a este varón lo apedrean, muere apedreado, y ahí se encontraba ¿quién? Saulo de Tarso. Las vestiduras de Esteban caen a los pies de Saulo de Tarso. Y vámonos a Hechos, el capítulo 8. El 7 primero, el 59. Dice, y apedreaban a Esteban, Hechos capítulo 7, el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodilla clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El capítulo 8 tiene un título. Saulo persigue a la iglesia. ¿Quién era Saulo? ¿Alguien me puede decir quién era Saulo? Estudiantes de Panorama, ¿todavía no han avanzado? ¿Quién era Saulo? Perseguía a los cristianos. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un poco de lo que investigué de él, porque casi en la Biblia no habla mucho de él, de quién era, de dónde nació todo eso. Saulo de Tarso nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de cultura helenística, que poseía el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Más que todo, Saulo, la misma palabra del Señor también habla de que este fue uno de los discípulos de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era un doctor de las leyes, era un varón que conocía las leyes, y Saulo fue uno de ellos, de los sacerdotes judíos. Este varón, Saulo, no era cualquier persona. Este varón era una persona estudiada, era una persona acomodada, era una persona que había estudiado el tema de las leyes de Moisés. Era un varón bien conocido. Ese era Saulo antes de ser el apóstol Pablo. Y leemos el 8, el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Mira, hermano querido, qué tremendo este varón, cómo este varón se oponía a la palabra del Señor. Y cualquiera en ese tiempo, aquellos que no perseveraban en la oración, muchos podían volver atrás, volver al mundo. Imagínense las pruebas. A veces cuando recién se convierte una persona, comienzan a venir las pruebas, comienza a venir
las dificultades, y muchos decidimos volvernos al mundo porque en el mundo no teníamos problemas. Pero ahora que seguimos al Señor, me va mal en el estudio, me va mal en el trabajo. Por último, mi esposa se quiere divorciar de mí. Por último, mis hijos no me hacen caso. A veces uno piensa eso, pero aquí vemos cómo la iglesia perseveraba en la oración. Y así la palabra del Señor se iba extendiendo. La palabra del Señor seguía llegando mientras muchos fueron esparcidos, pero donde ellos eran esparcidos, seguían predicando la palabra del Señor. Aún allí donde ellos se encontraban, seguían alentándose los unos a los otros. Y muchos pensarían, ¿no?, que el enemigo, yo digo que el enemigo en ese momento estaba feliz porque dice que lo llevaban a los cristianos, los encerraban, los azotaban, los metían en cárceles, hombres y mujeres. Ahí el enemigo feliz, estaba chocho, decía, no, ahora la palabra del Señor se va a cortar. Incluso los sacerdotes, los judíos estaban felices, pero ¿saben qué? Se olvidan algo, que el Dios Todopoderoso allá en los cielos es el que tiene el control único y absoluto. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Él es el que tiene el único poder absoluto. Porque mire, este varón Saulo hacía todo eso, aquello, que incluso tiene ese atrevimiento de poder decirle a los sacerdotes que le den carta para que él pueda ir a Damasco, donde estaban los cristianos, y poder llevarlos, poder sacarlos de ahí y ponerlos en cárceles. Imagínense ese Saulo, ¿no? Feliz, alegre, ya se veía él agarrando cristianos, él ya se veía agarrando mujeres y metiéndole a las cárceles y sentirse feliz. Decir, él ya corté la palabra del Señor, ya no van a hablar más. Él tenía planeado eso. Eran los planes de Saulo de Tarso. Eran los planes de este varón. Así como muchas veces nosotros tenemos planes, Dios también tiene sus planes. Y los planes del Señor siempre van a ser planes de bienestar, siempre van a ser planes buenos. Y mire, este varón se dirige a Damasco. Y vamos a leerlo en Hechos, el capítulo 9. Abran sus Biblias, los que no trajeron Biblia, ahí en el celular, si han bajado la aplicación, para que podamos leerlo. Amén. El título dice, Conversión de Saulo. El versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que así hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire usted lo que hacía Saulo, ¿no? Ese atrevimiento es que él va hasta los sacerdotes y le pide cartas para que él pueda ir a traer a los cristianos. Ese era el plan de Saulo, cortar la palabra del Señor. Saulo en ese entonces, hermano querido, era un instrumento del enemigo para que la palabra del Señor se cortase. Y él no se daba cuenta. Él pensaba que hacía lo correcto. No se olviden que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Pero el de luz no tiene nada. Y él piensa que está haciendo lo correcto, pero no está haciendo lo correcto, hermano querido. El 3 me sorprende lo que dice. A ver, demos lectura. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, el 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí me demuestra, Dios elige a quien Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Este varón, Saulo de Tarso, asolaba la iglesia, aterrorizaba a los cristianos, los perseguía. Pero a Dios en su infinita gracia y misericordia se le plació llamarlo a él. Y uno dirá, Señor, ¿por qué lo llamaste a este varón? Dios conoce tu sentar, tu levantar. Desde antes de lo que tú pienses, Dios ya conoce lo que tú estás pensando. Y a él se le plació hablarle a este varón. Y más adelante vemos que este varón, a ver, sigamos leyendo. Entonces, el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Eso le responde Ananías al Señor. En su humanidad y en su carne, eso él le responde. Pero ¿sabe lo que el Señor le responde a él? El versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Gentiles eran los que no eran judíos, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira lo que Dios lo comisiona a este varón. Porque me es instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Leyendo yo un poco y investigando más, antes solamente podían predicar a los judíos en la sinagoga, no a los gentiles. Y mire cómo es el Señor, ese plan de salvación que no solamente es para el pueblo de Israel, sino es para los extranjeros. Ese plan de salvación que Dios tiene, ese amor tan grande por toda la humanidad, no solamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Y el Señor levanta a este varón.
Saulo, que al comienzo era el que perseguía a la iglesia, ahora es el que va a ser perseguido. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces el 17, Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire otra vez la palabra lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo, que era un fariseo de fariseos, el anterior domingo esto hizo referencia al misionero Mariano, que Saulo era un fariseo de fariseos, conocía las leyes. ¿Y qué es un fariseo? Investigando dice, es una secta judía surgida hacia el año 150 antes de Cristo. Enseñaba los mandamientos, las leyes. Este era un varón, como le digo, era letrado, conocía de leyes. Y a este varón, a Saulo, el Señor lo llama y lo levanta para ir y predicar a los gentiles, a las personas que no eran judías. ¿Qué nos puede enseñar este varón, el apóstol Pablo? La vida de Pablo nos enseña la importancia, el valor de la conversión y nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad y a las buenas obras. Este varón, ahora que ya recibió el Espíritu Santo, comienza a predicar. Y dice el versículo 20 del capítulo 9, a los que me están siguiendo, dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, decían ellos, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es verdad, este hombre era el que asolaba la iglesia, este hombre era el que llevaba preso a los cristianos. Pero ahora Saulo ya es uno de ellos, es uno de los cristianos y ahora él predicaba la palabra del Señor. Hermano, si usted de su familia es el único que conoce la palabra del Señor, Dios lo ha llamado a usted a que pueda predicar a los suyos. A veces no es necesario que uno diga, quiero que predicar a todas las naciones. Es verdad que eso es bueno, pero comencemos con los de casa. Comencemos con los nuestros. Hablemosle a los nuestros sobre el evangelio del Señor. Muchos van a hablar, muchos van a decir, pero este era el borracho, este era la prostituta, este era el que mentía. Pero Dios cambia tu manera de pensar, Dios te cambia ese chip, esa mentalidad que tú tenías, el Señor lo cambia. Donde tú estés, en el lugar donde tú te encuentres, predica la palabra del Señor. Si el Señor te dio esa oportunidad de trabajar en un buffet de abogados, si el Señor te dio esa bendición de poder trabajar en un hospital o donde quiera que tú estés, predica la palabra del Señor. Muchos van a hablar, van a decir, pero ¿quién es este? Pero el Señor es
el que pondrá la palabra en tu boca para que tú puedas hablarle a tus colegas de trabajo, a tus compañeros, a tus familiares. Cualquiera puede decir que en tu familia, muchas veces en la familia siempre hay eso, ¿no? El hermano perfecto o el hijo perfecto y el otro, el desechado, ¿no? Y a veces el que es desechado ya se conformó con ser el desechado porque dice, mi hermano es el perfecto, mi hermano es el mejor. Yo me conformo con ser la oveja negra y nos sentimos felices de ser la oveja negra. Yo por mucho tiempo fui la oveja negra de mi familia. Que incluso cuando mis hermanos llegaron de la ciudad de Trinidad, acá a Santa Cruz, y mi tía les contó de que yo era cristiana, no lo podían creer. Decían, ¿cómo? ¿Y sabes qué? Dios es el único que lo hace. Nadie más lo puede hacer. Dios es el único que cambia tu manera de pensar, tu mentalidad. Aquel hijo desechado, aquella oveja negra, a Dios se le plació que conozca la palabra del Señor. Padres de familia, no te canses de orar por tus hijos. No te canses de hablarle la palabra del Señor, porque en su momento la palabra del Señor va a entrar en su vida, en su corazón y lo va a transformar como lo hizo con este varón. Alguien que perseguía a la iglesia, alguien que asolaba, alguien que agarraba a los cristianos y los metía presos, fue al que Dios lo llamó y lo eligió para ser instrumento. Tú que ahora estás sentado en este lugar, tú eres ese instrumento. Deja que el Señor te utilice. El mundo no te puede ofrecer más. El mundo tiene su límite. Pero el Señor te ofrece una ciudadanía celestial. Cuando tú entiendes eso, tu vida va a cambiar. Cuando tú le dices, Señor, quiero ser instrumento tuyo, tu vida va a cambiar. Es verdad que van a venir pruebas, dificultades, y lo dice en la palabra del Señor. El enemigo los ha pedido para zarandearos. Y cualquiera dijera que más en coma dijera, pero yo el Señor voy a estar contigo, te voy a proteger. No, Él no te dice eso. Él te dice, pero yo he rogado al Padre por ti que tu fe no te falte. Que sigas adelante, que sigas perseverando. Hijos, que tú conoces al Señor, pero tus padres no conocen al Señor. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, sigue pidiendo, porque en su momento Dios lo va a hacer. No te desanimes. Mire que Saulo era increíble, lo escuchaban predicar y otros decían, este no era el que asolaba en Jerusalén, este no era el que invocaba, el que los llevaba y los metía presos. Saulo al escuchar eso, ¿sabe qué? Este varón pudo haberse desanimado. Este varón pudo haber dicho, sí, es verdad, ese Saulo soy yo. Mejor lo dejo aquí, yo no voy a predicar más. Pero este varón fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia entre los cristianos, ser llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que a él le dio fuerza, valor y siguió adelante, siguió predicando. Porque él entendió el llamado que le hicieron a él. Este varón, Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, fue enseñado por el mismo Espíritu Santo. Él fue el que lo guió. Dios levantó a este varón y él fue el que le predicó a los gentiles. Estuvo frente de reyes, de sacerdotes. Aún en la sinagoga, hay una parte donde dice que en la sinagoga le dicen a él, a Saulo, si tienes alguna palabra de exhortación, ven, háblala al pueblo. Y este se levanta y comienza a predicar. Esa es la mejor estrategia de este varón. Empieza ahí en la sinagoga, empieza a predicarle.
Y ahí comienza también a haber una división, porque muchos conocían de las leyes, pero al hablarle de Jesucristo, muchos también llegan a convertirse. Y muchas personas, cantidades de personas, ya comienzan a creer en este evangelio. Amén, Dios es poderoso. Saulo se cambia el nombre a Pablo. Fue llamado a ser un apóstol. ¿Y qué es apóstol? Un enviado. Y llegó a ser un misionero para la iglesia. Pablo fue el que escribió muchas cartas y fue a muchas tierras y enseñó el evangelio. Mire que Dios levanta a este varón y lo envía a tierras lejanas. Predica la palabra del Señor. Dios nunca llama de balde. Dios jamás te llama de balde. Quizás a veces estás ahí sentado y dices, Señor, ¿para qué me llamó? Hay un propósito en ti. Hay un propósito en ti. Solamente que tú tienes que pedirle la ayuda y anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Y Él te va a guiar, y Él te va a enseñar, y Él te va a dirigir, como lo hizo con este varón, con Saulo de Tarso. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles es la denominación que daban los judíos a los que no pertenecían al pueblo, por lo que practicaban otras religiones. Eso eran los gentiles. Y para ellos fue que el Señor apartó a este varón. Por eso te digo, Dios nunca llama de balde. Hay un propósito en ti. Hay ese propósito. Saulo, o más conocido como Pablo, fue el apóstol que llevó el mensaje de Jesús a otras personas que no profesaban el judaísmo, de esa manera convirtiendo el cristianismo en una religión universal. Dios siempre tiene un propósito contigo. Y a veces uno dice, ¿cómo voy a predicar? ¿A quién voy a predicar? Empieza con los tuyos, empieza con tus hermanos, empieza con tus primos. En el colegio empieza con tu amigo, con tu compañero. En el trabajo comienza con tus colegas, comienza con tu jefe. Imagínate predicarle a tu jefe. Pero Dios tiene el momento exacto y oportuno en que aquella palabra que va a salir de tu boca va a dar su fruto. Amén. Dios llama a Pablo con un propósito y una autorización especial para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. En el libro de Hechos, el capítulo 9, el versículo 1, nos habla de la conversión de Saulo. En Hechos, capítulo 9, el versículo 15, el Señor le dijo, ve, a eso le dice al discípulo Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor es el que lo envía a este varón. El Señor es el que lo elige para llevar su palabra, para predicar su palabra. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Todos los que estamos aquí no éramos lo que hoy estamos aquí. Pero al Señor se le plació con amor eterno que hoy estés aquí, que sea redimido por la sangre de Cristo, que Él te llamó
Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nosotros somos. Son príncipes, son princesas. Pese a la vida anterior que usted tuvieron, al Señor se le plació que hoy estén aquí escuchando su palabra, aprendiendo más de Él. Al Señor se le plació que Enma sea traída desde Trinidad a este lugar. Al Señor se le plació. Yo tenía otros planes. Allá en Trinidad, cuando tú te vienes acá a Santa Cruz, es lo máximo. Sí, esta tierra, Santa Cruz, es lo máximo. Para otros departamentos de Bolivia, Santa Cruz es lo máximo. Aquí se te abren puertas, aquí hay trabajo. Acá en una esquina tú pones un balde con mocochincho, con yupio, con suco y ya lo puedes vender. Acá en Santa Cruz hay muchas oportunidades. Yo tenía planeado eso, venir acá, trabajar, hacerme plata. Pero el Señor tenía otros planes conmigo. Yo tuve cicatrices que marcaron mucho mi vida. Y en algún momento Dios va a permitir que yo pueda contar eso. Y quizás cuando usted lo escuche va a decir, pero ¿cómo? Pero es que Dios se le plació. Tenía muchas cicatrices en mi vida. Y yo no sé cómo, aquella vez cuando mis tíos se venían a este lugar, a Santa Cruz, yo le dije, quiero ir con ustedes. Pero Dios tenía planes. Y es solo en su gracia, en su misericordia. Porque ahora, a través de lo que yo viví, puedo hablarle a otros, puedo entender a otros que están pasando mi misma situación. ¿Cuántas personas son extranjeras en este lugar y se sienten solas y tratan de buscar llenar ese vacío en ellos, buscando amor de terceras personas o a veces trabajando para poder olvidar las cosas que ellos vivieron? Pero cuando el Señor entra en tu vida, hay un cambio. Cuando el Señor entra en tu vida, pasa lo que pasó con este varón, Saulo. Su vida anterior no puede ser un buen ejemplo por lo que él hacía. Pero su vida después, cuando este se convierte en Pablo, marca bastante la vida de muchas personas. Dios llama a Pablo con un propósito, sí, tiene un propósito y lo dice, vas a ser instrumento, porque este mes instrumento escogido, Dios te separó. Si hoy estás aquí, estás escuchando la palabra del Señor, Dios te separó. El Señor lo manda a los gentiles y lo vemos en Hechos capítulo 13, el versículo 47. Vámonos a Hechos, el capítulo 13, el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, leámoslos todos a la cuenta de 1, 2, 3. Te he puesto para luz. A ver, hermano, vamos, lo encontraron todos. Hechos capítulo 13, el versículo 47. ¿Lo encontraron? Dicen amén. Y a la cuenta de 1, 2, 3. Porque así
nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Escuchen esto. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aún así querían acortar la palabra del Señor, pero no podían, porque Dios mismo lo había puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación. En Hechos capítulo 22, el versículo 6, Pablo relata su conversión. Pablo es enviado a los gentiles. Dios elige a quien Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. ¿Qué me enseña la vida de Pablo? Y vamos a hacerlo participar. Hermano Steven, ¿qué le enseñó la vida de Pablo? Amén, amén. Que hay que seguir al Señor, que hay que confiar en Él. Mi hermano Brian, ¿qué le enseña la vida de Pablo? ¿Para qué vine? Dice, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Mi hermano Marcial, ¿qué le enseñó la vida de Pablo? Amén, mi hermano. Dios elige, Dios aparta, Dios tiene un propósito contigo. Dios cambia tu manera de pensar. Él, de ir al camino de Damasco, él tenía planeado llegar a Damasco, encerrar a cristianos, presentar las cartas en las sinagogas, agarrar a todo aquel que hable el evangelio y llevarlo preso y cortar la palabra del Señor. Ese era el propósito de Saulo de Tarso. Pero no, eran planes de él, pero no eran los planes de Dios. Los planes de Dios fueron otros para él. Y levantó a este varón fariseo de fariseo, aquel que conocía bien las leyes, y lo utilizó como instrumento para llevar su palabra a los gentiles. Ya estamos terminando. Mire qué tan rápido pasó el tiempo. Vámonos a Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Amén. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Solo Él, solo el Dios Todopoderoso, hermano querido, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Vámonos al libro de Isaías, el capítulo 42. El versículo 6 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermano querido, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. No simplemente está hablando de la cárcel física, está hablando de cárcel espiritual, de cárcel mental. Hoy en día, al ver las noticias, hermano, duele porque niñas de 2 años, de 5 años son vejadas sexualmente. Si Dios en su gracia y en su amor ha permitido que tú conozcas la palabra, puedes hablar, puedes rescatar un alma del infierno, porque minuto a minuto, segundo a segundo, mueren. Y lo triste es saber si esa persona se fue con Cristo. Familiares que en la pandemia del COVID-19 han muerto. Y tú tenías la oportunidad de haberle hablado del Dios vivo, de haberle hablado de Jesucristo, o vecinos. Y estas personas han muerto sin Cristo. Si hoy tú conoces la palabra del Señor, es por esto que el Señor te ha puesto, para que sea luz, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Vemos jóvenes que en otros países o incluso acá se puede ver, se suicidan. Pero ¿cómo es esto? Tienen a sus padres, estudian en un buen colegio, tienen dinero que les sobra. Pero ¿por qué se suicidan? Porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Y a ti Dios te llamó. Esa es tu misión. Ir, predicar, hablar. No se necesita salir afuera y perifonear y gritar. Porque Él mismo constituyó a unos sacerdotes, apóstoles, ministros, misioneros, maestros. Dios tiene un ministerio para cada uno de ustedes. Pero el mayor de esos grandes ministerios es que podamos hablar la palabra a los que están cerca de nosotros. Para que abra los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cuántas personas hoy en día, a causa de las deudas, de enfermedades, de dificultades, están presos? La misma enfermedad lo hizo preso. Las mismas dificultades, las mismas deudas lo hicieron preso. Pero ahí estás tú para poder hablarle, para poder traerle la buena nueva del Señor.
Esa es tu misión. Dios no te llamó de balde y lo sigo repitiendo. Tú tienes un propósito de parte del Señor. Hace poco miré un video de una pareja. Esto pasó en Perú, Cusco. Hermanos, se casaron, hicieron la boda del año, todo perfecto, todo hermoso. Incluso la novia la entrevistaron, la firmaron toda ebria. Y ella decía, no, bailen, disfruten, porque no saben qué va a pasar mañana. Disfruten, la vida es ahora. ¿Y sabe qué? De camino a su luna de miel, se estrelló la movilidad y estas personas murieron. Ahora la pregunta es, ¿dónde están estas personas? ¿Duele? Están en el infierno. Esa es la realidad, tan dura. Y el enemigo hoy en día se ha levantado tremendamente, porque él sabe que se le acaba el tiempo. Él sabe que se le acaba el tiempo y él va a tratar de agarrar lo más cuanto él más pueda. Hermano, que no seas tú. Que no seas tú el que él se lo lleve. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Ahí no hay vuelta que dar. Cuando murió mi papá, yo no era cristiana, ni él tampoco. Venían y le hablaban la palabra del Señor y él no quería aceptar, porque él decía que él estaba bien, que él tenía una vida perfecta. Murió mi papá, hicieron novena. Y en la novena rezaban los Padres Nuestros, no sé cuántas Aves María, y decían que eso era para alumbrarle la luz del camino y que él pueda llegar. Hermano, la palabra de Dios te enseña que hay una muerte, hay un juicio, que los que están allá no pueden subir arriba y los que están arriba no pueden bajar. Hay un abismo de separación. Esa es la realidad. Me duele a mí saber que mi padre no se fue con Cristo, porque él no se fue con Cristo. Por más que me digan hemos rezado, él no se fue con Cristo. Y ahora, ¿quiénes quedan? Mamá y mis hermanos. Y no solo mis hermanos, quedan mis sobrinos. Hermano, detrás de ti hay familia. Y es tremendo lo que el Señor te puso, esa responsabilidad tan grande de que tú conozcas la palabra, pero que tú le hables a los que están cerca. Pablo comprendió eso. A Pablo se le apareció el mismo Jesús y él lo reconoció y él siguió adelante. Pese a dificultades, pese a que las personas decían, este no era el fariseo que perseguía a los cristianos. Sí, era él, pero era un Pablo cambiado, era un Pablo transformado por la gracia y misericordia del Señor. Hermano querido, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. ¿Quieres ser el próximo Pablo de tu familia? Pídele al Señor. Aún no es tarde. Aquel que recibió al Señor en la edad adulta, aún no es tarde. Tienes hijos, tienes nietos. Y vamos a orar al Señor. Amado Señor, Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por hablarnos a través de este personaje, a través de esta persona, Señor, que tú levantaste con un propósito. Predicar la palabra a los gentiles, predicarle a aquellos que no eran parte del pueblo. Ese amor tan grande que tú tienes por la humanidad, que hasta el día de hoy tu palabra sigue fluyendo. Padre, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, tú los llamaste con un propósito: abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel, Señor, a los que están presos.
Padre amado, cuántas personas están presas, Señor, por las deudas, el vicio, Señor. Pero tú levantaste a cada uno de los que están en este lugar para poder hablar, Señor. Padre, no permitas que el enemigo, Señor, los aparte del camino. No permitas, Señor, que los deleites del mundo los arrastre. No lo permitas, Padre. Permite que ellos puedan llegar, Padre Santo, a la meta, que es el supremo galardón, que es estar a tu lado, mi Dios. A veces el afán, la ansiedad y el trabajo nos apartan de lo que verdaderamente tú tienes. ¿Cuántas personas están enfermas en estos momentos, Señor? ¿Cuántas personas están luchando por su vida y nosotros estamos vivos, Padre? ¿Cuántas personas, Señor, no te conocen y nosotros te conocemos? Padre, ¿cuántas personas anhelan poder hablar, Señor, y no pueden? Padre, ¿cuántas personas que te han conocido en su adultez ansían o desean, Señor, haberte conocido en la juventud, en la adolescencia, para no cometer errores, para poder hablar a los suyos? Es que necesitamos del fuego de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser embestidos de ese poder de lo alto para poder hablar y predicar tu palabra sin miedo. Necesitamos de ti. Oh Dios, cada día necesitamos de ti. Yo me incluyo, Padre. No soy perfecta, Señor. Tengo fallas, tengo errores. Pero ahí vamos en camino. Porque a ti se te plació que te conociéramos. Tú nos llamaste. Aunque el enemigo a veces nos mete y nos dice, pero si tú eras así, si tú eras un borracho, si tú eras una mentirosa, tú eras así. ¿Cómo me vienes a hablar de ese Dios si tú eras así? Pero a Dios se le plació. Aleluya. A Él se le plació que lo conociéramos, pero no es de balde. Es para poder hablar a otros de ese Dios vivo, de ese Dios que cambió. Hermano, la mejor carta de presentación es tu vida, es tu testimonio. Padre amado, oh santo Dios, gracias, Señor. Gracias porque te hemos conocido. Porque tú no nos reprochas, tú no nos echas en cara el pasado que teníamos. Es más, tú nos abrazas con amor. Tú nos susurras al oído que nos amas. Oh Señor, ayúdanos que la vida de Pablo sea un ejemplo para que nosotros sigamos adelante. Padre amado, oro en esta mañana para que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, mi Dios, y pueda dar fruto, y fruto que permanezca. Ayúdalos, Señor, en cada prueba, en cada dificultad. Danos siempre la salida, porque tú no nos darás una carga más pesada de lo que nosotros podamos soportar. Ayúdanos que la prueba que hoy pasamos sea el testimonio que mañana otros van a oír. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Autor y consumador de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Ahí donde está,
Dele un fuerte aplauso al Dios vivo. Hoy día tenemos ayuno congregacional. Invitamos a todos los hermanos a que puedan quedarse, principalmente los líderes que puedan quedarse. Tenemos un ayuno congregacional. Vamos a invitar a nuestro pastor. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra de Dios? Amén. Agradecer a nuestra hermana Emma por la enseñanza. Gloria a Dios. Dios me la bendiga, hermanita Emma. Siga así, predicando la palabra del Señor.